Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por darnos este espacio para poder compartir alguna información acerca de este tema que es de mucha importancia para la salud pública y para el abordaje de los pacientes que adolecen de la tuberculosis de una forma diferente, es decir, que aquellos que pueden tener resistencia al manejo convencional de la tuberculosis. Bueno, para comenzar, gracias. Voy a hacerles un pequeño recorrido acerca de la historia de la tuberculosis, cómo se hace su abordaje, cómo la clasificamos y cuál es el manejo, el diagnóstico y el manejo para ello. Como todos sabemos, pues la tuberculosis es una enfermedad bastante antigua, tan antigua como la humanidad misma, ya de que existe información acerca de la existencia de ella durante muchos años, incluyendo pues desde la época de los egipcios, ¿verdad? Hasta la época de épocas antiguas, ¿verdad? En la cual ya se hace mención de esta enfermedad y pues ha sido renombrada a través de la historia en diferentes culturas, ¿verdad? Todavía tenemos mención de ella en diferentes contextos de la historia de la humanidad. La tuberculosis en realidad es una enfermedad infectocontagiosa que es causada por el bacilo, el Mycobacterium tuberculosis, principalmente el género Mycobacterium, y su afectación es principalmente pulmonar en un 90%, en un 70% puede ser bacteriología positiva. Esto incluye diagnóstico a través de los métodos como por ejemplo baciloscopía, pruebas moleculares que empezamos a usar desde del 2012 en nuestro país, y los cultivos VAR, en los cuales se puede aislar la presencia del bacilo. Recalcar que la especie más importante y representativa es el Mycobacterium tuberculosis, que fue descubierto, ¿verdad?, por el señor Roberto Koch, y que pues muy próximo vamos a estar conmemorando el descubrimiento que hizo el 24 de marzo. La tuberculosis, tenemos que recordar o comprender sus características para poder hacer un abordaje adecuado y un manejo adecuado. Las características más básicas, que es una bacteria aerobia estrictamente, que su multiplicación es lenta, no es rápida como otras bacterias. Eso le da una característica peculiar para poder sobrevivir y permanecer incluso en un estado latente o durmiente, la cual puede reactivarse en el transcurso de la vida de las personas. Además que es sensible al calor, a la luz solar, a la luz ultravioleta, es resistente al frío y que desafortunadamente el reservorio fundamental somos los seres humanos. Para poder hacer el diagnóstico de la tuberculosis, pues primero es la historia clínica, las manifestaciones que puede dar en las personas, y poder hacer un adecuado uso de diferentes métodos de diagnóstico, desde la manifestación clínica, como ya mencioné, hasta los métodos en los cuales podemos encontrar la presencia del bacilo o imágenes radiológicas que nos orientan a la presencia de esta patología. Dentro de los métodos, pues en el país disponemos de toda la gama que denunciamos en esta diapositiva, desde la baciloscopía, los cultivos, hasta las pruebas moleculares que son más nuevas, las biopsias, los métodos de diagnóstico radiológico, que como ya mencioné, son de apoyo diagnóstico, más no confirman la enfermedad. Y los nuevos métodos que disponemos en el país, como las pruebas moleculares, el Expert Ultra, que detecta la presencia del bacilo a través de la detección del ADN,
la prueba MIGIT, que este es un método de cultivo líquido que nos permite aislar el bacilo en 14 días. La prueba TBLAN, que es una prueba indirecta que detecta los antígenos del bacilo de la tuberculosis en orina y que se implementa actualmente solo en la población VIH. Y el EXPERT XDR, que esta es otra prueba molecular que detecta resistencia a otros medicamentos como la isoniazida, las quinolonas, la amicacina, canamicina, a diferencia del EXPERT Ultra MTB-RIF, que solo detecta la presencia del bacilo o la resistencia a la rifampicina solamente. Como podemos ver aquí, en el Laboratorio Nacional de Referencia, pues, y en los laboratorios de todo el país, contamos con la baciloscopía. Ya les voy a mostrar el mapa de la distribución o la disponibilidad de estos métodos de acuerdo a nuestro país, pero contamos con los cultivos BAC, que se hace en medio sólido. Tenemos también la tipificación y sensibilidad a drogas, que tenemos ya disponible para primera y segunda línea, y en la segunda línea podemos detectar la resistencia a levofloxacina, etenamida y canamicina, a través del método de las proporciones. También próximamente estamos en la implementación de los métodos de diagnóstico de cultivo líquido, como les mencioné. Además, como podemos ver, está el uso de la prueba de TBLAN, que detecta el antígeno del bacilo de la tuberculosis en orina de las personas que padecen la enfermedad. La prueba molecular GeneXpert, como mencioné anteriormente, la estamos implementando en El Salvador desde el año 2012, la cual ha sido de mucho apoyo al diagnóstico precoz de la tuberculosis resistente, ya de que además de encontrar o detectar la presencia del bacilo de la tuberculosis a través de la detección del ADN, también nos puede detectar precozmente la resistencia a la rifampicina. Esto ha venido a cambiar el abordaje en el manejo de la tuberculosis resistente, ya que el manejo se hace de acuerdo a las recomendaciones de OMS, al igual que se maneja la tuberculosis MDR. Desde esa época, pues el aumento en la detección de estos casos se ha ido incrementando y pues eso nos adelanta el manejo del paciente y no esperamos un cultivo o una prueba de sensibilidad convencional que tarda 60 días en promedio en dar un resultado. En el Laboratorio Nacional de Referencia contamos con el EXPERT MTB XDR. Esta es otra prueba molecular que utiliza la misma plataforma del EXPERT MTB Ultra, pero con cambios en el software, el cual pues ya está específicamente para poder correr estas pruebas de 10 colores. Y esta nos detecta, como les mencioné, la resistencia a la isoniazida. Entonces, es un complemento para poder seguir detectando la tuberculosis multidrogoresistente, la cual pues es de un impacto mundial y que si no la detectamos y la curamos a tiempo, pueden aumentar la mortalidad de las personas. En esta imagen podemos ver el MIGIT, que este es un equipo que ya se adquirió en el país y que se está haciendo haciendo los arreglos en el Laboratorio Nacional para poder ya hacer uso durante el presente año de los cultivos líquidos, que nos va a acelerar la detección de la tuberculosis resistente y al mismo tiempo, como podemos ver, nos da la opción de poder encontrar resistencias a otras drogas, ya no solo a la rifampicina, a la isoniazida, sino que también a las nuevas drogas que que estamos usando en el manejo de la tuberculosis resistente, como es la bedaquilina, el delamanid, linezolid y la clofazimina. Estos son nuevos medicamentos que se han descubierto que están recomendados para el manejo en las guías de la OMS de la tuberculosis resistente y que como país pues ya disponemos y se maneja en los pacientes en quienes se detecta este problema.
Como podemos ver aquí, la disponibilidad de método diagnóstico a nivel nacional, la baciloscopía, que es el método más sencillo, pero que también conlleva mucho trabajo, está disponible en 211 laboratorios a nivel nacional. Tenemos además una red de cultivos en 13 hospitales a nivel nacional y contamos al momento con 13 equipos de Expert MTB RIF distribuidos de acuerdo al mapa y que estos pues dan soporte a las zonas donde está ubicado a través de una cadena de traslado de muestras y de esta manera se da cobertura a nivel nacional, incluyendo apoyo al seguro social, a centros penales. Centros penales cuentan con un equipo de Expert MTB RIF Ultra y para el presente año pues se van a adquirir 3 equipos más y de esa manera pues se está implementando y extendiendo esta prueba a nivel nacional. Esto pues fortalece el diagnóstico y la detección precoz de la tuberculosis y de la resistencia. Entonces, vamos a revisar en este momento 4 aspectos. Desde la definición de casos, vamos a revisar algunos conceptos básicos que nos van a apoyar para que nosotros podamos comprender qué sucede en la tuberculosis resistente, cómo vamos a hacer las definiciones de estos pacientes y cuáles pueden ser los resultados del tratamiento. Un concepto básico para nosotros clasificar a los pacientes, vamos a tener pacientes nuevos, son aquellos pacientes en quienes detectamos tuberculosis y que no han recibido tratamiento antituberculoso previamente, o si lo han recibido ha sido por un tiempo inferior a un mes. También tenemos el otro grupo de personas previamente tratadas, son aquellos que han recibido tratamiento antituberculoso por más de un mes, y dentro de este grupo vamos a encontrar las recaídas, los tratamientos después del fracaso, los tratamientos después de pérdida del seguimiento y otros pacientes previamente tratados que no los podemos clasificar dentro de estos 3 grupos. Las recaídas pues son aquellos que ya padecieron tuberculosis, se curaron y luego vuelven a presentar tuberculosis que se demuestra a través de la bacteriología. Esos van a ir clasificados dentro de este grupo. Los que se tratan después del fracaso son aquellos que siguen positivos después del 5º mes de tratamiento de tuberculosis sensible, y los tratamientos después de pérdida del seguimiento son los que antes se reconocían como recuperados, es decir, pacientes que abandonaron el tratamiento por más de un mes y luego pues se volvieron a detectar y se les reinicia o se les da otro esquema de tratamiento. Además, hay otro grupo que desconocen si en realidad tuvieron tratamientos o tienen un recuerdo bastante vago y no se puede encontrar o comprobar si en realidad fueron casos o no de tuberculosis previa. Hay unos conceptos muy básicos para entender la resistencia del bacilo de la tuberculosis a los medicamentos. Uno es la resistencia natural. La resistencia natural, la más común que podemos encontrar puede ser a través de 4 mecanismos, ¿verdad? Y la más común es la mutación, es decir, el bacilo, el Mycobacterium tuberculosis hace cambios o mutaciones hacia la respuesta a los medicamentos antituberculosos. ¿Cómo sucede esto? Pues todas las especies vivas en su fin de perpetuar la especie alcanzan un número determinado de divisiones y pueden al azar hacer mutaciones genómicas que van a dar lugar a organismos con algunas funciones concretas que están alteradas. Como podemos ver, esto pues es algo natural, ¿verdad? Ocurre permanentemente, se sigue propagando las divisiones en cada especie y esto va siendo un fenómeno dinámico. Pero desde los más remotos tiempos de su agresión al hombre, el Mycobacterium tuberculosis siempre ha presentado múltiples mutaciones genómicas en su continua división o en su supervivencia.
Algunas de estas mutaciones afectan a los genes en los que actúan los fármacos antituberculosos y por eso es importante comprender esto, porque de esta manera va a condicionar a que los antibióticos no puedan actuar frente al bacilo de la tuberculosis, por lo que fenotípicamente se comportan como resistentes a los mismos, de esta manera. Si a una TB, bacteriología positiva, es decir, aquellas que hemos diagnosticado, ya sea a través de la baciloscopía, la prueba molecular y el cultivo, se le trata con un solo fármaco, por ejemplo, la isoniazida, por cada millón de bacilos matará 999.999, pero va a seleccionar el mutante resistente que existe. Entonces, esto es bien importante comprenderlo porque de estos se van a ir multiplicando las resistencias en estas poblaciones y entonces no vamos a tener estos 1000 bacilos son insuficientes para dar clínica y dar al BK positivo. El problema es que estos 1000 pronto serán 10 a la 9 y esto pues va a seleccionar a los mutantes resistentes. En esta gráfica lo que podemos ver que si damos monoterapia a la tuberculosis, corremos el riesgo de seleccionar a estos mutantes resistentes. ¿Esto por qué lo menciono? Porque para el manejo adecuado de la tuberculosis sensible es importante la combinación de 3 a 4 fármacos potentes para poder garantizar la curación y evitar que se seleccionen estas mutantes resistentes del bacilo de la tuberculosis. El objetivo es utilizar combinación de antibióticos que sean esterilizantes, bactericidas al mismo tiempo para garantizar la curación del bacilo ya de que es de difícil control. Y si nosotros hacemos una mala terapia, es decir, usamos solo un medicamento, entonces vamos a condicionar a que se aumenten las mutantes, ¿verdad? Del bacilo y de esta manera, pues, el paciente ya no va a responder a determinados antibióticos. Hay 3 condiciones necesarias para seleccionar los mutantes resistentes naturales. 1, que tengamos un caso de una tuberculosis muy avanzada con bacteriología positiva, aquellos pacientes que se detectan con baciloscopía de más de 3 cruces o que ya tienen cavidades y que están liberando los bacilos en cantidades grandes a través del esputo. La otra condición es dar un mal tratamiento, es decir, una monoterapia, ¿verdad? Encubierta. Es aquellos manejos que hacemos a veces que el paciente no lo diagnosticamos tempranamente y estamos utilizando antibióticos de forma individual. Por ejemplo, aquellos pacientes que se les está manejando como una neumonía, como una gripe, y repetidamente se les están dando antibióticos, por ejemplo, levofloxacina, amoxicilina, ácido clavulánico, etcétera. Entonces estamos dando un mal manejo a estos pacientes y esto pues es un factor de riesgo para seleccionar las mutantes resistentes naturales. Y la otra pues cuando damos malos tratamientos y cuando pues ya hemos dado ese mal tratamiento por más de un mes. Este es el periodo límite, más de un mes para que las mutantes resistentes naturales se puedan seleccionar e incrementar. De esta manera, predisponiendo a una resistencia a los fármacos antituberculosos. En esta imagen lo que podemos ver es pues que tenemos los organismos en casos nuevos van susceptibles, pero si damos un mal manejo, esto se invierte, ¿verdad? Ya no van a ser escasos mutantes resistentes, sino que al contrario, ¿verdad? Se va a invertir y la mayoría pues van a ser resistentes. Como vemos, de esta manera, el paciente que hemos manejado de forma inadecuada va a seguir propagando la tuberculosis, pero ahora ya va a transmitir bacilos resistentes. Y podemos ya pues tener casos de nuevos que nunca han tenido medicamentos antituberculosos y de entrada los diagnosticamos como tuberculosis resistente.
pues como podemos ver, la selección de mutantes resistentes es de impacto en salud pública. La selección de los mutantes resistentes, en realidad los fármacos antituberculosos seleccionan a los mutantes resistentes, pero no causan la mutación, sino que el mal abordaje, el mal empleo, el mal uso de los medicamentos puede condicionar a que el bacilo vaya adquiriendo esas mutantes. Además, como mencioné, es importante la asociación de fármacos para prevenir la aparición de resistencias en el manejo de la tuberculosis, porque de esta manera vamos a evitar la selección de estos mutantes naturales. Entonces, este es un mensaje que queremos que quede claro, ¿verdad? Que hay que hacer un diagnóstico precoz de la tuberculosis y un manejo adecuado de acuerdo a las recomendaciones y a las guías para garantizar la curación de la enfermedad y de esta manera prevenir la tuberculosis farmacoresistente. El enfermo al que se le han seleccionado los mutantes resistentes por una mala terapéutica va a presentar una tuberculosis resistente y eso ya se llama resistencia adquirida. Por lo tanto, la resistencia adquirida siempre es una expresión de una mala terapéutica. Es decir, aquellos que les hemos dado una monoterapia encubierta o una monoterapia real. Esta pues es añadir solo un fármaco o una asociación ineficaz para la curación. Por lo tanto, detrás de un enfermo con tuberculosis multidrogoresistente, con mucha frecuencia hay una larga y desafortunada secuencia de errores terapéuticos, ¿verdad? Principalmente la monoterapia o la tardanza en el abordaje y en el diagnóstico de los pacientes. Por otro lado, la resistencia primaria o inicial, esta se refiere a que si una persona es contagiada por un enfermo al que se le han seleccionado de entrada las mutantes resistentes, es decir, aquellos que tuvieron una resistencia adquirida, puede padecer tuberculosis con el mismo patrón de resistencia. Es decir, son aquellos pacientes que nunca habían tenido tuberculosis, pero adquirieron el bacilo ya con las características de resistencia a los fármacos. Y esto es lo que conocemos como la resistencia primaria, ¿verdad? Porque no han recibido tratamiento o lo han recibido menos de un mes y lo diagnosticamos de entrada como tuberculosis resistente. Esto pues es un término en realidad operacional que incluye a todos los enfermos que dicen que nunca han sido tratados. Ahora, posibilidad de seleccionar resistencia, hay grupos de riesgo y dentro de ellos existen algunas condiciones operativas, ¿verdad? Como por ejemplo aquellos pacientes diagnosticados con tuberculosis sensible y que fracasaron al tratamiento farmacológico, son de riesgo para desarrollar tuberculosis resistente. También aquellos que han tenido una recaída bacteriológica, es decir, han tenido 2 episodios de tuberculosis bacteriología positiva, y aquellos casos que abandonaron o que tuvieron una mala adherencia al tratamiento. Entonces, estos son los grupos que más tienen más riesgo de padecer resistencia a los medicamentos. Ahora, en cuanto una vez entendemos cómo funciona o cómo es que se diagnostica la tuberculosis resistente, es importante que podamos nosotros hacer la clasificación de acuerdo al patrón de resistencia o de acuerdo al fármaco al cual se es resistente. Y uno de los términos pues, que utilizamos en la actualidad es la tuberculosis con resistencia a la rifampicina o tuberculosis RR. Yo creo que muchos estamos familiarizados con este término y se refiere a aquel caso de tuberculosis que es causada por cepas del Mycobacterium tuberculosis que es resistente a la rifampicina. Eso pues se puede diagnosticar a través de métodos moleculares como es el ExPERT-MTBRIF o a través de métodos de cultivos y pruebas de sensibilidad convencional. Y por otro lado tenemos la tuberculosis multidrogoresistente, conocida como TB-MDR. Esta tuberculosis se refiere a aquellos casos de tuberculosis que son resistentes a rifampicina e isoniazida al mismo tiempo.
Esta, pues, como podemos ver, es de impacto epidemiológico, ya de que la tuberculosis MDR es aquella que es resistente a las dos drogas más importantes para el control de la tuberculosis sensible, ¿verdad? Que es la rifampicina y la isoniazida. Y si no se trata, pues esta es de alta mortalidad. Además, hay un nuevo término que es la tuberculosis pre-XDR. Se refiere a aquellas cepas de tuberculosis que además de ser tuberculosis multidrogo resistente o tuberculosis rifampicina resistente, también son resistentes a cualquier fluoroquinolona, ¿verdad? Levofloxacina, moxifloxacina, que son los medicamentos que usamos en los nuevos esquemas de tratamiento de tuberculosis resistente. Y esta definición, pues, para poder llegar al diagnóstico de estos casos, tenemos que tener las pruebas, podemos usar el método molecular, el Expert-MTB-RIF y además el método de TBX, el Expert-MTB, perdón, XDR. En el Expert-XDR, que se los mencioné anteriormente, esa es una prueba molecular parecida al Expert-MTB-RIF, en el cual pues el diagnóstico se hace a través de los cartuchos de XDR y podemos detectar precozmente la resistencia de la isoniazida y de las fluoroquinolonas, amicacina, canamicina, tionamida. Entonces, de esta manera podemos adelantar el diagnóstico que convencionalmente tarda hasta 3 meses. En esta prueba nosotros podemos adelantar, ¿verdad? En 2 o 3 horas el proceso para poder detectar la tuberculosis pre-XDR y de esta manera pues abordar a este paciente. Por otro lado tenemos la tuberculosis extensamente resistente XDR. Esta es causada por cepas del bacilo de tuberculosis que son resistentes a rifampicina o es una tuberculosis MDR y que además es resistente a la fluoroquinolona y resistente al menos a uno de los nuevos fármacos que está recomendando OMS, que puede ser linezolid y obedaquilina. Entonces, como podemos ver, esta es más compleja y es de más difícil abordaje porque ya está comprometiendo a las nuevas drogas que se han descubierto para la curación de la tuberculosis resistente. En el país, pues nosotros ya vamos a ver, no tenemos casos de TB-XDR detectados, sí hemos tenido un caso de tuberculosis pre-XDR y pues hemos tenido también resistencias, monoresistencias, como podemos ver aquí, resistencia a un solo medicamento antituberculoso de primera línea, puede ser solo a isoniazida o puede ser solo a levofloxacina, etcétera. Luego tenemos la polirresistencia, que es una resistencia a más de un medicamento antituberculoso de primera línea, pero que no sea isoniazida y rifampicina al mismo tiempo, es decir, que no sea una MDR. Por otro lado, tenemos multifármaco resistencia. Esta es la resistencia, a la isoniazida y la rifampicina. Una vez hemos hecho el diagnóstico de tuberculosis, ya sea sensible o resistente, pues vamos a dar un esquema de tratamiento. Para la tuberculosis sensible, el manejo es a través de la drogas de primera línea y para la resistente, pues drogas de segunda línea. Es importante que la mala adherencia al tratamiento es otro factor que puede predisponer, como vimos anteriormente, a adquirir resistencia y son aquellos enfermos que antes de ser dados por curados o antes de abandonar, pasan varias semanas o meses con una mala adherencia continua. La situación de mayor riesgo para resistencias es la de la regularidad en la mala adherencia. Son aquellos pacientes que toman una dosis cada 1 o 2 semanas y que luego se nos pierden. Entonces, este es un factor de riesgo para poder adquirir esta resistencia.
En cuanto a las resistencias, como ya vimos, las recaídas y los abandonos son factores de riesgo, los fracasos, y pues esto incrementa las tasas de resistencia y muchos fracasos en realidad son sensibles al tratamiento si se manejaran de una forma adecuada. En El Salvador, pues la unidad del programa de control de la tuberculosis ha establecido lineamientos para la vigilancia del abordaje de los pacientes con tuberculosis. Y pues hay un grupo de factores de riesgo que nos alertan y que nos apoyan a la farmacovigilancia, es decir, a detectar precozmente un riesgo de desarrollar resistencia. Entonces, hemos agrupado de acuerdo a factores de riesgo qué poblaciones pueden estar predispuestas a desarrollar resistencia. Como podemos ver aquí, hay un grupo de casos, por ejemplo, tuberculosis sensible que no negativiza al segundo o tercer mes de tratamiento. En estos casos, pues, inmediatamente el nivel local envía una prueba molecular y un cultivo para descartar que ese paciente pueda tener resistencia. Los casos que fracasan al tratamiento, los que recaen, y hay otros grupos de riesgo como los pacientes con tuberculosis y VIH, tuberculosis, diabetes, niños privados de libertad y otras poblaciones de alto riesgo como indigentes, ¿verdad? Personas de la calle, en situación de calle, que pueden tener riesgo para desarrollar resistencia a los medicamentos antituberculosos. Una vez nosotros detectamos estos factores de riesgo, actuamos, ¿verdad?, en cadena, y a estos pacientes es mandatorio hacerles pruebas, como les mencioné, pruebas moleculares, cultivos, tipificación, y para eso, como ya vimos, contamos con todos los métodos disponibles para poder hacer el abordaje adecuado y de hacer la detección precoz de la tuberculosis farmacoresistente. Como podemos ver en esta imagen, pues la tuberculosis en general, todas las formas a través de los años, pues ha tenido la detección, hemos tenido picos en la detección, pues para el 2020 bajaron la detección de casos, en el 2021 por la pandemia. No tenemos ahorita el dato oficial del año 2022, se están terminando las evaluaciones nacionales y pues ya próximamente vamos a contar con el dato oficial del año pasado, pero esto es para que tengamos una idea de cómo se diagnostica la tuberculosis sensible a nivel país. Esto pues es importante conocer porque vemos que vemos que de esta población en general, la tuberculosis resistente se ha comportado de esta manera a través de los años. Aquí pues en el 2012 empezamos a tener un aumento en la detección de la tuberculosis resistente. Eso pues fue favorecido por el uso de las pruebas moleculares en el país, y como podemos ver aquí, tenemos un pico, ¿verdad? Para el año 2021, bajamos a 18 casos detectados en el año 2022 entre tuberculosis resistente y, tuberculosis MDR y tuberculosis resistente a la rifampicina. Y este es dato del 2021 en lo que vemos de acuerdo a la distribución por sexo, más afectado el sexo masculino, de acuerdo a la situación de resistencia. Como vemos, este dato es para el año 2021 y algunos van ya incluidos los del 2022, pues predomina la resistencia a la rifampicina en comparación con la MDR, son menos casos. Podemos ver que para el año 2021 ya tuvimos un caso de tuberculosis pre-XDR, fue en un paciente con VIH con una muy mala adherencia. También tenemos resistencias a fluoroquinolonas, ¿verdad? Eso implica que hay un mal uso de las quinolonas a nivel nacional. Tenemos resistencias a isoniazida, canamicina parece un caso, aunque la canamicina ya no la usamos en el manejo de la tuberculosis resistente.
En esta gráfica vemos pues que la mayoría de casos fueron en centros penales, ¿verdad? Como podemos ver aquí, 37 casos, del total el 14% fue del Ministerio de Salud y un 5% del Seguro Social. En esta gráfica podemos ver, de acuerdo al factor de riesgo, podemos ver que en privados de libertad es donde más estamos detectando la tuberculosis resistente, VIH, enfermedad renal, diabetes y los contactos de los privados de libertad. Entonces, para que veamos cómo se está comportando en nuestro país. Además de eso, pues, de acuerdo al factor de riesgo por el cual entraron, si eran nuevos, recaídas, fracasos o tratamiento después de la pérdida, del abandono, podemos ver pues que hay muchos casos que son nuevos, ¿verdad? Es decir, entraron por la puerta de la resistencia adquirida, ¿verdad? Primaria. Entonces, esa es la gráfica del comportamiento de acuerdo al criterio. En esta gráfica podemos ver los resultados de tratamiento. Como podemos ver, pues la mayoría de pacientes afortunadamente se han curado. Bueno, no afortunadamente, es el esfuerzo y el trabajo que se hace, ¿verdad? En los niveles locales, en centros penales, etcétera, la clínica de resistencia, en coordinar el adecuado abordaje de estos pacientes, ya de que una vez detectamos un caso de tuberculosis resistente, se detona una alerta. Hay un comité de tuberculosis MDR de nivel nacional que se reúne mensualmente y en el cual se lleva el seguimiento de los casos detectados y hay una adecuada comunicación con centros penales, con el Laboratorio Nacional, con la red de laboratorios. Ellos alertan a nivel central. El nivel central coordina con la clínica de resistencias y se empieza a buscar al paciente. De esta manera, pues se garantiza el inicio temprano del tratamiento y el seguimiento se le da siempre en las clínicas de resistencia del Hospital Saldaña, que coordina el doctor Henry Alfaro con la licenciada Bellini. Ellos están pendientes del seguimiento de estos pacientes y el nivel local en el cumplimiento. Si el paciente se pierde, lo va a buscar. Si el paciente está bacteriología positiva, como pasó en el caso de la tuberculosis pre-XDR, se ingresa y hasta que los cultivos negativizan, pues se le da el alta y se le da un seguimiento bastante personalizado al paciente. Y dentro de los centros penales existen clínicas que dan seguimiento oportuno a estos pacientes. Como pueden ver, pues la mayoría se dan penales y se curan. Entonces, estos son los resultados, como podemos ver aquí. El éxito de tratamiento para la tuberculosis resistente en El Salvador, ¿verdad? Con un éxito bastante alto en comparación, pues, del nivel mundial, incluso del nivel de Latinoamérica. Claro, hay siempre situaciones difíciles, más que todo en aquellos casos en los cuales los pacientes por riesgo social cuesta ubicarlos, ¿verdad? O cuando detectamos muy tardíamente la tuberculosis resistente, corremos el riesgo de que esto pues altere la cohorte de curación. Y esto pues es un factor que a veces se escapa de las manos. Ahora, en cuanto a la clasificación del tratamiento, pues El Salvador tiene los diferentes esquemas de tratamiento recomendados por OMS. Si un caso es sensible al tratamiento, pues el esquema es 6 meses. Son 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida todos los días y 4 meses de isoniazida y rifampicina también todos los días. Es decir, primera y segunda fase de tratamiento es un tratamiento a diario y se le da el seguimiento bacteriológico cada 2, 4, 6 meses para garantizar la curación de estos pacientes y así también hacer la detección precoz de la resistencia a estos medicamentos. Y si el paciente tiene algún patrón de resistencia, pues ese ya cambia el esquema, que ya vamos a ver más adelante,
Y también tenemos algunos casos graves, ¿verdad? De tuberculosis, como la tuberculosis meningia, pericárdica, la tuberculosis miliar, que es sistémica, y pues estos ya se salen de los 6 meses, pueden llegar hasta un año de tratamiento de tuberculosis, de medicamentos antituberculosos de primera línea en el caso de que sea tuberculosis sensible. Tenemos pues la disponibilidad de los medicamentos de primera línea, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, los cuales van incluidos en el abordaje de la tuberculosis sensible, pero también actualmente contamos con nuevos fármacos agrupados de la siguiente manera para el abordaje de la tuberculosis resistente. Como podemos ver, van clasificados de acuerdo al grupo de importancia, ¿verdad? En el grupo A tenemos los pilares o los básicos para el abordaje de la tuberculosis resistente. Como podemos ver, la levofloxacina o moxifloxacina, bedaquilina y linezolid, que son, bueno, el linezolid no es tan nuevo, la bedaquilina sí, ¿verdad? Es un fármaco específicamente para la tuberculosis y es altamente bactericida, al igual que el linezolid. Luego tenemos el grupo A, que incluye la clofazimina y cicloserina. Estos medicamentos, algunos de ellos pues ya son previos que se utilizaban con otros fines, pero que actualmente están siendo de mucha utilidad para hacer las combinaciones en los esquemas de tratamiento actuales para garantizar la curación de la tuberculosis resistente. Y tenemos el grupo C, en el cual podemos ver, ¿verdad?, que podemos echar mano del amanil, que pues es un medicamento también bactericida y de nuevo diagnóstico. Aquí no aparece uno que se llama pretomanil, pero que ya está disponible y lo vamos a empezar a usar en el país. Como podemos ver, pues El Salvador va de la mano con las recomendaciones de OMS. Tenemos la asesoría directa a través de un comité que se llama Comité de Luz Verde de la región, el cual está conformado por personas con experiencia en el abordaje de la tuberculosis resistente, y ellos año con año vienen a evaluarnos y a asesorarnos y a dejar recomendaciones para que podamos, pues, de esta manera garantizar un adecuado diagnóstico y tratamiento, y también, pues, la prevención, ¿verdad?, que es lo más importante. Entonces, si diagnosticamos tuberculosis resistente, la podemos tratar según las nuevas guías con los esquemas acortados orales o los esquemas alargados orales. Antes, para un esquema de tuberculosis resistente, se utilizaban medicamentos inyectables, de la kanamicina, amikacina. Estos pues se administraban a los pacientes durante 6 meses, todos los días. Esto ya cambió, como pueden ver, por todos los efectos secundarios, como la sordera, las fallas renales que causaban estos medicamentos. Con el advenimiento de nuevas drogas que las pueden sustituir, como la bedaquilina, delamanil, linezolid, pretomanil, ha venido pues a revolucionar el manejo de la tuberculosis resistente, y actualmente contamos con esquemas puramente orales, ¿verdad?, sin utilizar los inyectables, y de esta manera pues además de que se garantiza la curación del paciente, también se disminuyen los efectos secundarios que los medicamentos inyectables estaban causando. Estos esquemas, como bien se dice, son orales y pueden ser cortos o alargados, y esto va a depender de algunos criterios, como por ejemplo, si son casos nuevos, si han tenido antecedentes de resistencias a quinolonas, etcétera. Hay criterios para poder incluir a un paciente con este esquema de tratamiento. Como podemos ver, el esquema oral acortado con bedaquilina pues incluye 4 o 6 meses de bedaquilina, levofloxacina o moxifloxacina, cualquiera de los dos,
etionamida, protionamida, clofazimina, isoniazida a dosis altas, etambutol y piracinamida. Y luego pasamos a una segunda fase de 5 meses con moxifloxacina, clofazimina, piracinamida y etambutol. Entonces, esto garantiza que el paciente se adhiera un poco más al tratamiento y de esta manera, pues, se garantiza más su curación. Y también se puede contar con el esquema alargado que vemos aquí, que son 18 meses, todo oral, con bedaquilina, levofloxacina, moxifloxacina, linezolid y clofazimina. Además de que hay nuevos esquemas a implementar según las recomendaciones de OMS, en el caso de la tuberculosis pre-XDR, en el cual ya podemos ver el esquema en el cual se va a agregar otro medicamento que se llama pretomanid. Como vemos en este esquema, aquí podemos hacer todos estos abordajes, ¿verdad? De que sospechamos que el paciente tiene una tuberculosis o TB presuntiva, pues la prueba de elección de inicio, si hay factores de riesgo, es la prueba molecular y de acuerdo a los resultados, así va a hacer el abordaje. Si no hay resistencia a la rifampicina y detectamos el bacilo, vamos a dar el esquema de primera línea y vamos a dar el seguimiento. Si a los 2 meses detectamos que ese paciente tiene una BK positiva, entonces la pasamos a pruebas moleculares. Ahí en nuestro caso, pues vamos a indicar el cultivo y la prueba molecular. Podemos usar la XDR y luego si el paciente no sale resistente a isoniazida y rifampicina, pero encontramos que puede tener una monoresistencia, entonces se le da el esquema para resistencia a isoniazida. Si sale que es RR o TBMDR, pues ese paciente se le van a correr las pruebas de cultivos líquidos que vamos a tener disponible, que es el MIR. Y si ese paciente no es resistente a fluoroquinolonas, entonces vamos a utilizar los esquemas en los cuales van bedaquilina, que mencionamos anteriormente, pero si hay resistencia a fluoroquinolona, pues en estos pacientes ya vamos a usar el nuevo esquema que incluye el pretomanid. Todo esto pues se aborda en la clínica de resistencia del Hospital Saldaña, tanto para todo, prácticamente para todo el país, tanto seguro social, penales, mensal, etcétera. Se deciden los esquemas de tratamiento y se discuten también dentro del comité de tuberculosis multidrogoresistente. Como podemos ver, esta es la logística, ¿verdad? Está la clínica, está el comité nacional, que es multisectorial, incluye el Sistema Nacional Integrado de Salud, y damos un seguimiento de los pacientes a través de libros de registro y del sistema en línea. Tenemos también otro sistema en línea proporcionado por OMS que se llama Fabia TV, en el cual se hace una farmacovigilancia activa y ahí se da la información de cada paciente, ¿verdad? Si ha hecho alguna reacción, algún medicamento, ahí se informa de todos los resultados de exámenes de laboratorio, pruebas hepáticas, pruebas de tiroides, etcétera. Y de esa manera, pues, se cuenta con una farmacovigilancia activa. Y tenemos esquemas de abordaje de algoritmos que esto, pues, se han trabajado recientemente, se van a publicar en la nueva versión que vamos a tener del laboratorio, de los lineamientos técnicos de tuberculosis y en el libro de laboratorio de bacteriología también, de acuerdo, van a ser la guía para poder nosotros dar el seguimiento en el diagnóstico y el seguimiento bacteriológico de los pacientes, tanto para tuberculosis sensible como para tuberculosis fármaco-resistente. Es importante la farmacovigilancia y nosotros pues contamos con libros de registro, papelería en la cual pues les pedimos que llenen la información de forma adecuada. En estas papelerías podemos ver en qué poblaciones vamos a indicar, por ejemplo, las pruebas moleculares
en qué poblaciones vamos a indicar cultivo, más tipificación y sensibilidad, ¿verdad? Y pues en la parte de atrás tenemos las posibles respuestas por parte del laboratorio, ¿verdad? Que podemos ver ya sea la baciloscopía, la prueba molecular, el cultivo, la tipificación y las pruebas de sensibilidad. Entonces, recalcando pues más que todo a los niveles locales, que es donde usamos esta papelería, que es la PCT3, un adecuado llenado, ¿verdad? Para poder hacer una farmacovigilancia adecuada y poder detectar qué grupos de riesgo, si son pruebas de diagnóstico inicial o pruebas de seguimiento, etcétera. Una vez dado un resultado, pues esta es la forma en que se reporta. Se da el seguimiento de los casos bacteriológico, clínico y radiológico. Para la tuberculosis resistente contamos con una papelería diferente. Esta es la tarjeta de tratamiento del paciente. Como pueden ver, es más compleja que la tarjeta PCT7 que manejamos para la tuberculosis sensible. Y en ella pues vamos nosotros plasmando los resultados de cultivos, las dosis recibidas, etc. Y tenemos también un libro específico para tuberculosis resistente. En este libro registramos a todos los pacientes con cualquier tipo de resistencia farmacológica. A diferencia del libro de PCT5 que ustedes conocen, en el cual pues solo vamos a registrar la tuberculosis sensible. Si un paciente entró a través de una metodología diagnóstica que nos lo reportó como tuberculosis sensible, pero en el transcurso del tratamiento detectamos que es resistente, ese paciente lo sacamos del libro PCT5 y lo dejamos solo en el libro de tuberculosis resistente, que es el que lleva el Hospital Saldaña. Y el seguimiento se le hace pues de esa manera a través de este libro. Luego, pues como podemos ver, analizamos y revisamos cada caso de tuberculosis resistente a nivel nacional y ahí pues se le da el seguimiento bacteriológico clínico. Contamos pues con una base de cultivos y pruebas de sensibilidad a nivel nacional para poder dar el seguimiento a los pacientes. Y la clínica de tuberculosis resistente, que como mencioné, coordina el doctor Henry Alfaro, creo que muchos lo conocen, apoyado con la licenciada Bellini, son los encargados de dar el seguimiento directo y el control de estos pacientes, garantizando de esta manera pues la curación. El último mensaje, ¿verdad? Que la curación de los casos es importante, ¿verdad? Esmerarse para que el paciente cumpla y se adhiera al tratamiento. Eso es muy importante, que tratar no es sinónimo de curar. En TV tratar es muy fácil, pero curar es bastante difícil, porque empezamos con la consejería del paciente, ¿verdad? Concientizarlo de que es una enfermedad curable, que lo que se requiere pues es la adherencia al tratamiento para poder garantizar su curación. Bueno, esto es todo lo que les preparé. No sé si hay alguna pregunta, pues aquí estamos para responder. El lema del Día Mundial de la Tuberculosis para el presente año, como mencioné, pues el 24 de marzo conmemoramos el Día de la Lucha contra la Tuberculosis. ¿Es ambulatorio el tratamiento de la TB resistente, Maritza? Hola, doctora Aguilar Clara. Sí, doctor. Definitivamente, pues actualmente es ambulatorio. Como usted puede ver, es oral y el seguimiento se le está dando en la clínica de resistencias. Solo hay situaciones en las cuales si el paciente tiene complicaciones médicas, sí se puede manejar ingresado y esperar la negativización de los cultivos, pero en general se está haciendo ambulatorio. ¿Y cuánto cuesta en tratamiento, en promedio, cada tratamiento por paciente? Uy, doctor. Ese dato sí le quedó mal. No sé si alguien del programa está conectado y me puede apoyar.
Doctor Alfaro. Doctor Alfaro, saludos a todos. El tratamiento de la TB multidrogo resistente anda más o menos entre 3,000 a 5,000 dólares por paciente, dependiendo del esquema que se utilice. Si es un esquema cortado o si es un esquema largo oral. Más que todo ahorita porque estamos utilizando los nuevos medicamentos que son un poco más caros que los anteriores, con la única diferencia que son mucho más efectivos para curar la tuberculosis. Gracias, doctora. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ese dinero no lo paga el Ministerio de Salud. Actualmente sí, doctor. Antes lo pagaba la OPS o el Fondo Global. Sí, pero ya tenemos varios años que eso sale del presupuesto del Ministerio de Salud. Sí, valga la aclaración que se compran a través de OPS, ¿verdad? A través de GDF, que es una institución internacional de OMS, ¿verdad? Donde se compran más baratos los medicamentos, no al precio que los vende el productor, sino que a un precio mucho más cómodo, ¿verdad? Es una gran diferencia de precios. Entonces, si estos medicamentos fueran comprados directamente por las farmacéuticas, los países de nuestra región no tendríamos la capacidad de tratar los pacientes porque saldría demasiado caro, ¿verdad? Actualmente con el tratamiento pues sale mucho más barato, pero siempre se compran a través de OPS o OMS y el precio pues se reduce considerablemente, igual que los cartuchos de GeneXpert, de GeneXpert XDR y GeneXpert Ultra, todo eso se compra a través de OPS y sale mucho más barato que comprarlo directamente con los fabricantes. Qué buenísimo. Los felicito. Felicidades a Maritza. Gracias, doctor. Se llevan de los casos de tuberculosis atendidos por el IS? ¿Qué controles se llevan de los casos de TB atendidos por el Seguro Social? Los pacientes con tuberculosis fármaco resistente. Estos pacientes son manejados en la clínica del Seguro Social que también dirige el doctor Henry Alfaro, y el seguimiento es igual, ¿verdad? El mismo seguimiento que se le hace a los pacientes del Ministerio de Salud es de la misma manera. Si es tuberculosis resistente, pues les dan controles mensuales y el tratamiento se administra de forma supervisada en el nivel local. No sé si de esa manera. Y se le da el seguimiento bacteriológico, cada mes se le manda cultivo y beca a estos pacientes para garantizar la curación. No sé si responde. Doctora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una pregunta, ¿estamos preparados para en estos meses con suficiente abastecimiento de 2 drogas y de 4 drogas? Fíjese, doctor, de que para finales de febrero se espera el ingreso de los medicamentos. Sí. Bueno, muchos de ustedes saben que hemos tenido ese problema, pues, pero no ha sido en realidad solo nuestro país, ¿verdad? Sino que ha sido problema de distribución a nivel general. Pero afortunadamente a finales de febrero esperamos el ingreso de medicamentos de primera línea, segunda línea y los dispersables para los niños. Sí, le digo porque algunos de los establecimientos a nivel local, tanto por el Seguro Social como del MISAL, estamos teniendo ese bajón en medicamentos. E incluso pues nosotros a nivel local estamos viendo cómo resolver y ayudarnos de unos a otros. Pero es problemático porque los pacientes son bastante demandantes, y hace unos días tuve el ejemplo con un paciente de nuestro socio, ¿verdad? El Seguro Social, de que estaba hasta de un poco amenazante porque no tenían su dosis para ese día. Sí, el Seguro Social hace la compra aparte. Ellos hacen también a través del Fondo Estratégico, como mencionó el doctor Alfaro,
pero Sí. es independiente del Ministerio de Salud. Sin embargo, entiendo que ellos también pues están en ese proceso de recibir. No sé de ellos para cuándo, pero el Ministerio de Salud sí estamos para finales de febrero. Además, aclarar de que se ha hecho una gestión con Perú y ingresaron pues una cantidad de medicamentos que se ha distribuido en las regiones. No sé Sí. si usted está al tanto, pero si no es de coordinar con la región, ¿verdad? Para Perfecto. poder proveer. ¿Y con el pediátrico, doctora? Sí, entra a finales de febrero el dispersable Ok, muchas gracias, doctora. para servirle. Pues agradecer su atención, ¿verdad? Una audiencia bastante bonita. Esperamos pues que sea de mucho apoyo y formación, ¿verdad? Para cada uno de ustedes el presente tema. Hay una pregunta más. ¿Se tiene estrategias de seguimiento para los contactos? Sí, hay una estrategia de seguimiento para los contactos. Una vez el paciente ha sido diagnosticado, se reporta a la unidad de salud donde le corresponde o donde al paciente le conviene recibir su tratamiento. En la unidad de salud hay una enfermera y un médico encargado del seguimiento de estos pacientes y este personal se encarga de ir al hogar del paciente, verificar las personas que viven y hacer el estudio de contactos, ¿verdad? Descartar tuberculosis en todas las personas que viven con el paciente, ¿verdad? Eso se hace a través de los estudios bacteriológicos y se hace un registro dentro de un libro que se llama PCT6. Allí pues se plasma la información referente a los estudios de los contactos. Si se diagnostica tuberculosis de ese contacto, ese paciente pasa a recibir el tratamiento y se registra en el libro de PCT5 y se le da el seguimiento. Entonces, de esa manera se garantiza que el paciente o se pueda ir cortando la cadena de transmisión. Cerramos entonces esta ponencia agradeciendo a la doctora por tan importante ponencia y también a ustedes por su asistencia. Feliz tarde.